Hoy no vamos a empezar con una pregunta, sino con una escena. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, cruza el patio central de Palacio Nacional, camina segura, firme, pero no sola. La sombra de su antecesor la acompaña, más presente que nunca, porque detrás del discurso de continuidad hay tensión y detrás del aplauso unificado del Congreso hay otra cosa: obediencia. ¿A quién? No siempre a ella. Este no es un episodio sobre traiciones ni lealtades, es sobre poder y sobre quién lo tiene en realidad. ¿Está Sheinbaum gobernando o simplemente administrando el legado de López Obrador? ¿Cuándo una mayoría legislativa deja de ser una aliada y se convierte en un cerco? ¿Puede un gobierno realmente nuevo emerger de las ruinas de uno que tal vez no se ha ido del todo? Hoy vamos a hablar del pulso silencioso que se está jugando entre dos fuerzas del mismo movimiento y de cómo esa lucha, aunque no se ve muy fuerte en los noticieros, ya está definiendo el rumbo del país. Este episodio no es cómodo, pero lo que vamos a decir ya lo están pensando muchos, no solo en los medios de comunicación, no solo en las redes sociales, sino mucho más fuerte dentro del mismo poder. Bienvenidos. Aquí empieza Intento 203. México acaba de hacer historia hace unos meses. Claudia Sheinbaum ha sido elegida la primer presidenta de nuestro país, con una victoria abrumadora. Y no solo es la primera mujer en llegar al cargo desde que México tiene democracia, es también la primer persona que más votos ha recibido en toda la historia de nuestro país. El mandato es claro, el respaldo es masivo y sin embargo algo no encaja. Porque mientras las cámaras la enfocan a ella, mientras los titulares celebran por supuesto el hito, en el fondo la figura de Andrés Manuel López Obrador sigue dominando el escenario. No en las boletas, no en el cargo, pero por supuesto que sigue en el poder. Lo que estamos viendo no es solo una transición común de un gobierno al otro, es una tensión, una nueva presidenta con un capital político inédito, abrumador, inmenso, y al mismo tiempo un expresidente que no quiere irse del todo. En teoría, Sheinbaum arranca con una legitimidad como pocas. En la práctica, su margen de maniobra está vigilado, limitado o incluso probablemente dictado por quien le heredó la silla, pero no el espacio para gobernar libremente. Y esa es la paradoja. El triunfo más grande de una mujer en la historia política de nuestro país, opacado por la presencia ineludible de un hombre que ya no debería estar en escena, pero sigue escribiendo parte del guión. No directamente, pero su sombra sigue muy presente dentro del Estado mexicano. Las tensiones no empezaron el 1 de octubre, ni siquiera el día de la elección, empezaron mucho antes. Desde que Claudia Sheinbaum fue nombrada candidata, quedó claro que no iba sola. Iba con el respaldo total del presidente, pero también con su sombra. Esta candidatura, la candidatura de la que hoy es presidenta de la República, la puso el expresidente López Obrador. Las giras conjuntas, los elogios cruzados, la idea de continuidad, el segundo piso de la cuarta transformación, todo era armonía, unidad e incluso probablemente el propio gabinete tuvo mucha influencia de López Obrador. Claudia no había asumido todavía el cargo, pero ya se le exigía lealtad, ya se le marcaban las líneas de su próximo gobierno. Y ahí probablemente empezó todo. No con un enfrentamiento abierto, sino con incomodidad sorda.
con silencios largos, con decisiones que tardaban más de lo necesario. Los primeros síntomas de este conflicto latente se empezaron a notar cuando las reformas estrellas del presidente Andrés Manuel, como la reforma judicial, se aprobarían a tan solo unos cuantos meses antes de que la presidenta protestara el cargo. Aun cuando la propia presidenta hacía maniobras para evitar la velocidad de aprobación de esa reforma, pidiéndole a Andrés Manuel que primero lo platicara con la gente y con los jueces y que se debatiera entre la ciudadanía como una medida de hacer tiempo. Tiene que ver más bien con una propuesta adicional, más allá de lo que está en este momento en discusión. Yo creo que ya sería un segundo momento y no, a lo mejor no referiría a una reforma constitucional. Pero en realidad está planteando otros esquemas que ayuden al acceso a la justicia, más allá de la elección de los jueces. Fue propuesta de él desde... El mismo Ricardo Monreal, quien era el presidente del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la presidenta electa en ese momento le había pedido no aprobar la reforma judicial a toda prisa, que se tomara su tiempo, que lo debatiera, que ojalá fuera cuando ella fuese presidenta constitucional. De que la iniciativa presentada por el presidente el 5 de febrero se presentará para su discusión y en su caso aprobación en el dictamen que se elabore en el mes de agosto. Y los foros que la doctora Claudia Sheinbaum junto con el presidente en la reunión última que tuvieron acordaron fue que se desempeñara, se desarrollara, se realizara una serie de foros para conocer todavía más el sentir de actores que se hubiesen sentido no incluidos, como ministros de la Corte, magistrados, jueces, trabajadores del Poder Judicial, académicos, universitarios. Entonces, sí hay la posibilidad de enriquecer la iniciativa, si no, no tendría sentido la celebración de foros. Pregunta, ¿le hicieron caso? Pregunta al aire. ¿Por qué el Congreso obedecería con mayor presteza la voz de Andrés Manuel López Obrador, que tan solo le quedaban un par de semanas en el cargo, que el de la presidenta Sheinbaum, a sabiendas que le quedaba un sexenio completo por delante? Si no es porque tal vez sabían, saben y entienden, observan que el poder no se queda del todo en la presidenta, sino que AMLO se lleva un pedacito a su rancho, o un pedazote. Esos gestos, que algunos leen como prudencia, otros como advertencia, están marcando una pauta distinta, porque en México estamos acostumbrados a presidentes que dominan el Congreso. Y el Congreso lo sabe, por eso ya no aplauden con la misma fuerza y corren el riesgo, el Congreso, de quedar en medio de dos trincheras. Por eso hay senadores que hablan menos en público, audios que traicionan reuniones privadas y un partido verde que es capaz de cambiarle la plana a los intereses de la misma presidenta. Y un PT, bueno, que intenta sobrevivir a una coalición que lo menosprecia. Por ejemplo, Sheinbaum llegó con dos reformas claras. Dos nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Pero el Congreso fue tan descarado en no complacer a la presidenta que el mismísimo PAN
Ese partido que está en las antípodas ideológicas de Morena se burló de cómo dejaban sola a la presidenta ofreciendo sus votos para que no patearan esa reforma hasta el 2030. Su reserva, que ni el tiempo utilizó, porque lo que le vino a decir al pueblo de México, en otras palabras, el senador Augusto, es que el nepotismo no está mal de aquí al 2030, que de aquí al 2030 sí se vale el nepotismo en México, que no hay problema, que adelante. Yo le pregunto, senador Adán Augusto, ¿por qué no lo hacemos desde ahorita? ¿Por qué esperarnos hasta el 2030? ¿Para que le den los votos? ¿Para que no se le baje ningún partido de su coalición? Yo sí le pregunto al senador Adán Augusto, ¿por qué no hace lo correcto para México? El nepotismo no es bueno en ninguno de los casos. Y han ido al extremo. Los líderes de Morena en el Congreso, Senado y diputados, los líderes del partido, en dejar incluso en un evento, en el mismísimo Zócalo de la Ciudad de México, el corazón político del país, a la presidenta, con la mano extendida y sin saludarla, por tomarse una foto con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien tal vez para estos liderazgos tenga más sentido tener en complacencia, porque probablemente sea quien dé las candidaturas en el 2027. Sheinbaum sabe que el poder del partido no está completamente en sus manos, como en el PRI fuerte. Por supuesto que Morena se está convirtiendo en un partido hegemónico, pero todavía hay muchas carencias a nivel de partido y de disciplina como para compararse. Pero eso será tema de otro video. Sheinbaum hace su intento por tener la mayor influencia dentro de sus filas, manda cartas y regaña desde las mañaneras. Pero que estas cartas y regaños institucionales tengan peso político será cuestión de que el tiempo determine si es capaz de ganarle el pulso a su antecesor y de concentrar el poder en su propia figura. AMLO cerró y ató muy bien los candados para asegurarse que el futuro político le sea favorable. Puso a su hijo para guardar los intereses del partido y a su gran aliado y coterráneo de Tabasco, Adán Augusto, en el Congreso. Sheinbaum tiene las instituciones y un gran respaldo popular. Lo que estamos viendo no es un relevo más en el poder, es una zona gris, un momento incómodo, frágil, donde el país tiene una nueva presidenta, pero no termina de romper con su pasado inmediato. Claudia Sheinbaum ha llegado con el respaldo más grande en la historia democrática de México y sin embargo tiene que negociar cada espacio de autoridad y no con la oposición, no con los grupos de poder de su propio Congreso, de su propio partido y con el hombre que probablemente le heredó el cargo, pero no la libertad para ejercerlo del todo. Y lo que dicen es claro. La disputa por el verdadero control del país no ha terminado. Y no es desde la oposición, es dentro del mismo partido que gobierna. Suscríbete, comparte este episodio y sobre todo mantente cerca. Lo que viene no se va a contar solo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Bye.